Buenos días con todos. Vamos a esperar algunos minutos para que el resto de sus compañeros también accedan a la clase. Buenos días nuevamente a todos. Bueno, acá Clarence me mandó un mensaje para que, bueno, él tiene una consulta con respecto al trabajo final. En el transcurso del desarrollo, o como él mismo lo está indicando, al final podemos ver si tienen alguna duda al respecto. Voy a compartirles mi pantalla para que veamos lo que se tiene para esta clase. En la sesión previa vimos entonces las etapas de un análisis modal de respuesta espectral. Hemos visto que consiste en dos análisis consecutivos. Primero es hacer un análisis modal en el cual obtenemos la respuesta en vibración libre no amortiguada del sistema. Esto lo hacemos con la, digamos, o considerando que si comparamos las ecuaciones de un sistema de varios grados de libertad, decimos que los grados de libertad están, pues, o para la solución, como son nuestras incógnitas, estas ecuaciones están acopladas, tal como podemos observar en este sistema. Bien, la rigidez aparece para un desplazamiento, para un grado de libertad en específico, aparece del piso 1, del piso 2, o del piso 2, del piso 3, o incluso la mezcla de estos.
Es la razón que la solución se puede hacer de esto mediante el dominio del tiempo, pero es un tanto engorroso. Una salida es hacer en el dominio de las frecuencias. Para el dominio de las frecuencias o en el dominio modal, aprovechamos las propiedades de ortogonalidad del vector propio, que nos dicen que cuando uno multiplica por la transpuesta y luego por el vector propio, a cualquier parámetro, que en este caso son las matrices de rigidez, masas, amortiguamiento, esto hace que las matrices se diagonalicen, tal como estamos observando. Por ejemplo, la matriz de amortiguamiento, que no la hemos tocado, pero también se puede formular. La matriz de rigidez ahora es diagonalizada. En la matriz de masas no notamos casi ningún cambio porque desde el inicio era diagonal. Entonces, lo que yo puedo observar es que el análisis lo puedo hacer de forma independiente porque el sistema de ecuaciones ahora solamente depende de la masa modal, del amortiguamiento, de la rigidez, pero modo por modo. Ya no tengo esa dificultad de que estaban acopladas. Ahora entonces están desacopladas. Esta ecuación, como tal, lo hemos visto nosotros en sistemas de un solo grado de libertad. ¿Qué sucede si que a cada una de las ecuaciones yo la divido entre la masa generalizada, ya sea del modo 1, del modo 2, del modo 3? Empiezan a desaparecer términos y solamente me queda en función a la frecuencia circular, en función a la relación de amortiguamiento. Y eso ya lo hemos desarrollado nosotros con técnicas de Newmark y demás en clases pasadas para sistemas de un solo grado de libertad. Por lo tanto, si las formas de modo están trabajando de manera desacoplada, yo cada forma de modo puedo analizarla de manera independiente. Para esto hago una segunda transformada. En esta segunda transformada cambiamos de múltiples grados de libertad a un solo grado de libertad. Porque si yo empleo sistemas de un solo grado de libertad, puedo utilizar el espectro sísmico, el espectro de respuesta, el espectro de la E030 para poder encontrar entonces cuánto valen los desplazamientos, velocidades y aceleraciones directamente. Bien, esto es lo que nosotros hacemos. Acá tienen justamente cuando al sistema de ecuaciones que hemos analizado lo dividimos entre la masa, sale esto de acá. Bien, sale esto de acá. Y empieza a aparecer también este factor que se conoce justamente como el factor de participación modal. El factor de participación modal es el parámetro importante que es el que desarrolla la transformada de múltiples grados de libertad a un solo grado de libertad. Si tuviéramos un solo piso, el factor de participación modal sería de 1. Pero en este caso, al tener varios pisos, este va cambiando. Ya hemos hablado del análisis modal, o esta semana hemos visto también el análisis de respuesta espectral en pórticos planos. Y la siguiente etapa era, como yo tengo la respuesta para un solo grado de libertad, hago una primera antitransformada. Todos los resultados para verlos ya en varios grados de libertad. Para esto, si a mí me piden los desplazamientos, la ecuación a usar es esta de acá. Los desplazamientos son iguales a los phis, que son los desplazamientos modales, que dependen del piso, dependen de la forma de modo, y luego lo multiplico por el factor de participación modal, que solamente depende del modo. Solamente depende del modo de vibración. Mientras que los desplazamientos espectrales dependen también de la forma de modo. Entonces, los factores de participación modal, el desplazamiento espectral no es por cada piso, es para cada forma de modo. Y si a mí me piden más adelante la fuerza en cada nivel, la cortante en la base, tengo que trabajar con fuerzas y la fuerza es simplemente igual a la masa por aceleración. Bien, a la masa, por ejemplo, de un piso dado por la aceleración es igual a la fuerza en dicho piso. Bien, en dicho piso. Y esto también hay que trabajarlo como siempre modo por modo, porque estamos ante un análisis modal. Por lo tanto, entonces, para el cálculo de la aceleración es bastante similar al cálculo de los desplazamientos. Lo único que está cambiando es que ahora sumo la aceleración espectral, ya no el desplazamiento espectral. Y por último, como yo tengo tantos desplazamientos en un piso dado como formas de modo, yo tengo que encontrar un solo valor resultante. Estos desplazamientos también hemos visto que
al emplear el espectro de diseño, en el espectro de diseño aparecen valores máximos. Entonces son valores máximos. Se ha perdido la información en el desarrollo del espectro, por ejemplo, en qué momento sucede el valor máximo, porque solamente nos ha interesado el valor absoluto, por lo tanto también se pierde el signo del valor máximo. Y por lo tanto, para abordar esto, para encontrar una resolución final, yo puedo utilizar estas combinaciones estadísticas. La primera es de valores absolutos y la segunda es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Acá tienen un ejemplo solo para dos modos para el piso 2. Bien, si tenemos más formas de modo, entonces las ecuaciones crecen. Estas son las dos combinaciones espectrales que nosotros estamos empleando. Ahora vamos a repetir estos pasos, pero desarrollando, déjenme ver si por acá tengo alguna figura. Vamos a repetir todos estos pasos, pero para un análisis pseudo tridimensional. No tengo lo que estoy buscando acá a la mano. Bien, entonces, en sistemas digamos, en sistemas pseudo tridimensionales, voy a hacerlo por acá para que ustedes noten un tanto lo que vamos a necesitar hacer. Cuando analizamos un sistema pseudo tridimensional, voy a hacer acá un gráfico solamente de 2 pisos para no complicarme, porque puede ser pues incluso más de 2 pisos. Este es un edificio. Ustedes en el trabajo final tienen hasta de 3 niveles y lo que vamos a hacer es considerar 3 grados de libertad. En X, en Y y también yo puedo tener grados de libertad rotacionales. En el último piso, por lo tanto, simplemente vamos a decir que yo tengo un U2, por ese otro lado tendría un V2 y los rotacionales que sean R2. En el primer piso también, por lo tanto, entonces empiezan a aparecer estos grados de libertad. En Y, en X y alrededor de Z. Los grados de libertad, por lo tanto, son los que vamos a analizar ahora desde el punto de vista de lo que genera la carga sísmica. Yo voy a tener entonces una carga sísmica. Este de acá va a ser mi análisis, mi sismo en X. Y por ese otro lado yo voy a tener un sismo en Y. Pueden haber también los sismos en cada grado de libertad. Entonces en total 6 tipos de sismos. Es cómo está afectando el movimiento en la base o el terremoto a nuestro edificio. Pero nosotros vamos a centrarnos solamente en estos dos, en el sismo en X, en el sismo en Y. Cada uno de estos sismos genera un efecto en cada grado de libertad. Eso también para que no se les olvide. Sismo en X entonces afecta a un desplazamiento en X, a un desplazamiento en Y, a una rotación en Z en cada nivel. Y lo mismo el sismo en Y. No solamente afecta en la dirección Y, sino afecta en las 3 direcciones principales que estamos viendo. En X, Y y la rotación. Si yo tuviera entonces los otros sismos, el sismo en Z y así, estos también estarían afectando a todos los grados de libertad. Por lo tanto, lo que vamos a decir es el factor de participación modal, y ya lo hemos visto nosotros el viernes pasado cuando hemos resuelto el análisis modal en sistemas pseudotridimensionales, el factor de participación modal solamente depende de la forma de modo. Vamos a colocarle un subíndice de J. No, estoy haciéndolo mal. Estoy haciéndolo mal. El factor de participación modal depende de la carga sísmica. Bien, depende de la carga sísmica. Depende del sismo. Bien. Entonces, yo lo que necesito es plantear ecuaciones como estas de acá, que las hemos visto para pórticos planos, pero ahora para el caso general de análisis pseudotridimensionales. Lo que hemos indicado nosotros es que el coeficiente I, el subíndice I, determina el número de pisos. Bien, es de acuerdo al número de pisos. El J depende de la forma de modo.
Y ahora vamos a usar un subíndice de K que va a generar simplemente o me va a indicar si es el sismo en X o si es el sismo en Y. Bien, solamente esas dos opciones de sismo en X o sismo en Y. Por lo tanto, la fórmula que yo necesitaría encontrar va a ser de la siguiente manera. Ya en análisis pseudo tridimensional, el desplazamiento U voy a tener que calcularlo, primero para un nivel cualquiera, puede ser primer piso, segundo piso, tercer piso, dependiendo de la forma de modo, hasta ahí no ha cambiado con pórticos planos, pero tengo que colocarle un subíndice adicional que va a ser K, que me va a indicar la dirección del sismo. Todo eso va a ser igual a, copio lo mismo que tengo en las fórmulas previas. Por acá tengo el factor phi, voy a colocarlo todo con mayúsculas para que me dé opción de colocar los subíndices en minúsculas. El factor phi no depende de la dirección del sismo. Hemos dicho que es un análisis en vibración libre no amortiguado. Por lo tanto, sus subíndices y J se mantienen. Luego tengo el factor de participación modal. El factor de participación modal acabamos de mencionar que depende de la dirección del sismo. Entonces sería un factor K. Y por último, el desplazamiento espectral depende de la forma de modo. Bien, depende de la forma de modo. Y nuestra secuencia o nuestra ecuación sería la que ustedes están apreciando acá en la pantalla. Lo único que está adicionándose con respecto al de pórticos planos, que es este de acá, es que ahora necesitamos también la dirección de la carga sísmica con el coeficiente K. Bien, la mezcla de todo esto nos va a dar entonces un resultado final. Vamos a tomar una captura de pantalla esta parte. A ver, ¿dónde está? Para que nos sirva para más adelante. Ahora sí. Bien, ya tenemos entonces lo necesario con lo que vamos a trabajar hoy día. Se les ha subido una hoja de cálculo en las que hice semana 11. La hoja de cálculo tiene ya datos adicionales. Los datos adicionales son, vamos a hacerlo paso por paso. La hoja de cálculo que se les ha subido, voy a abrir todo lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ir haciéndolo por partes. La hoja de cálculo que se les ha compartido, en la primera parte tiene la matriz de rigidez pseudo-tridimensional. No es matriz pseudo-tridimensional, sino es matriz de rigidez. Matriz de rigidez, la pseudo-tridimensional. Luego tenemos la masa modal. Se están indicando también los grados de libertad. La masa modal, los dos primeros son traslacionales en X, en Y, y la masa rotacional entra entonces en el grado de libertad rotacional. Y así se ha ensamblado esta matriz. Esto en el trabajo final se supone que incluso ya la tiene. Son dos parámetros que ustedes también van a tener que suministrarnos para revisar el trabajo, la segunda entrega, que es la siguiente semana, el viernes. Tenemos entonces la matriz de masas, la matriz de rigidez, y ya les estoy compartiendo también el análisis modal. El análisis modal en Octave me ha arrojado esta matriz de valores propios. También el Octave me ha dado la matriz de vectores propios. Los vectores propios, yo tengo 9 formas de modo, entonces tengo para cada grado de libertad cuánto vale el desplazamiento modal. Bien, esto sale entonces del Octave. Todos han debido de llegar hasta este punto. A ver. Profesor, una Si tienen consulta. alguna pregunta, prendan su micrófono. Sí. En todo caso, vamos a utilizar el Octave, como usted dijo, para el análisis modal y cuando pasemos los datos al Excel, solo lo pasamos de forma manual, ¿no? No hay problema con eso. Como ya les he mencionado, el que desea usa la rutina que yo les he compartido. Si ustedes desean, pueden hacer sus propios cálculos. Ah, ya, pero no hay problema si usamos el Octave y ponemos de forma manual nomás en el Excel los datos que nos arroja. Claro, lo copian nada más. Ah, ya, ya está bien.
Bueno, entonces hasta esta parte ustedes tienen del octave y por acá he hecho la transpuesta. Más adelante voy a mencionarles para qué nos va a servir. Esta tabla no la tienen, pero también se les ha compartido, por ejemplo, la masa generalizada. Sí hay algunas tablas que no están en la hoja de Excel que se les ha publicado. No, digamos que no se preocupen porque lo que está en la hoja de Excel es lo que se va a necesitar. Todo eso acá entrega el octave. Tienen acá la masa generalizada. Recuérdense también que ahora el vector de arrastre ya no es un vector, es una matriz de arrastre. Esto nos sirve para hacer cálculos pseudotridimensionales. También lo hemos hablado la semana pasada. Entonces, la carga generalizada, el factor de participación modal, la masa modal, ahora yo estoy calculándolo dependiendo de la dirección del sismo. Bien, debido justamente a la matriz R, a esta matriz R, a la matriz de arrastre. Entonces, como hemos mencionado, el factor de participación modal depende de la dirección del sismo. Por eso acá tengo para el sismo en X cuánto vale y para cada forma de modo. La masa modal de la misma forma, depende de la dirección del sismo. Y acá tienes, esto es simplemente un resumen de la masa traslacional y acá tienen los porcentajes de la masa modal. Pueden ustedes observar cómo el primer modo es un modo traslacional, pero en Y. Bien, es un modo traslacional en Y. Luego tenemos también en la dirección Y el segundo modo. El modo 3 continúa siendo en la dirección Y, pero es casi un modo espúreo. Y el modo 4 recién es en X. Quiere decir que cuando hagamos el cálculo del sismo, para la dirección del sismo en X, vamos a notar que en los tres primeros modos, los desplazamientos, las aceleraciones van a ser bastante pequeños. Y recién a partir del cuarto modo notaremos cierto incremento. Entonces, toda esta parte ustedes ya lo tienen en la hoja de cálculo. Para el trabajo final, lo que tienen que hacer es, pueden usar esta misma hoja de cálculo si lo desean, o si no construyen otra vuelta, otro procedimiento. Lo que van a hacer es simplemente basear todos los cálculos del ETABS, lo copian, lo pegan. Bien, todas esas tablas ustedes lo tienen. Tiene que ir en su hoja de cálculo. Y ahora vamos a ver. Vamos a desarrollar, de acuerdo a nuestro esquema, la segunda transformada, que es pasar de múltiples grados de libertad a un solo grado de libertad. Esto lo vimos también en la clase del martes, es construir esta tabla. Hay que construir esta tabla. En esta tabla, entonces, primero colocamos los valores propios, luego vamos a ver las frecuencias circulares, el periodo, y analizamos cuánto vale el coeficiente C del código. Para el coeficiente C, acá tenemos nosotros el resultado. A ver, se me fue la barra de herramientas, ahora sí. Nosotros tenemos estas ecuaciones. El factor C depende entonces del periodo estructural. Para cada uno de estos periodos, calculamos cuánto vale primero, porque es de la fórmula para calcular la aceleración espectral, que es, voy a usar otro color para que se note, de nuestra fórmula, que es sub sobre R, es justamente nuestra aceleración espectral, todo esto por G. El único valor que puede cambiar es C, el único, porque depende del periodo estructural. El resto se mantienen constantes. ¿Y cómo se calcula? Con las tres ecuaciones que estamos viendo acá. En este ejemplo, les estoy planteando cuánto vale cada uno de los coeficientes. Y podemos notar que el T sub P es 0.4. Por lo tanto, yo veo el modo fundamental. El modo fundamental es 0.34. Al ser menor que T sub P, entonces C vale 2.5. Y como si el modo fundamental vale un factor C de 2.5, lo lógico es que el resto de formas de modo que son con menores periodos también valga 2.5. Y por lo tanto, entonces vamos a completar esa tabla. Es lo primero que tienen que ir calculando ustedes. Bien, voy a darles un tiempo para que lo tengan a la mano.
Esta aceleración sería simplemente sux sobre r. Bien, esta de acá. Vamos a darle un color para que se diferencie. Y habríamos calculado entonces el SA. El SA en la fórmula tiene que estar multiplicado por G, pero yo todavía no he multiplicado por G. Por eso está así. Las unidades son de G. Voy a plantearme entonces qué aceleración de la gravedad usar. Como los valores van a ser bastante pequeños, para que se note voy a cambiarle tal vez a milímetros. Bien, voy a trabajar en milímetros. En milímetros, acá también tendría que cambiar todas las unidades. En milímetros, el valor de G vale entonces 10.000. En las hojas de cálculo de ustedes, trabajenlo con 9.81, 981 y así, para que también cuando hagan la comparativa con el ETAB se les salga de una forma correcta. Bien. Si no, van a encontrar ustedes diferencia y se va a deber a este factor. Pero cuando ustedes hagan cálculos en el curso, como hemos manifestado, no es necesario que usen 9.81, déjenlo 10. Se evitan hacer algún cálculo más. Entonces, en la siguiente columna sí veríamos ya sub sobre R, pero multiplicado por G. Multiplicado por G. Para que se entienda acá, vamos a decir que las unidades de este sux todavía no están multiplicadas por G. Las unidades entonces G. Ahora sí, ya está multiplicada por G y tendría las aceleraciones. La siguiente columna que tienen que formular es el de velocidades, pero no es necesario. El que desea lo hace, el que no, no. Y la última columna es de desplazamientos. Recuérdense la relación aceleraciones espectrales es igual al desplazamiento espectral. Todo esto multiplicado por omega al cuadrado o por la frecuencia circular al cuadrado. Y es lo que vamos a tratar de primero calcular. Vayan avanzando con esta tabla, que vamos a necesitarlo. Esto es la segunda o uno de los cálculos que se necesitan dentro de los pasos del análisis modal de respuesta espectral. Acá solamente estoy acomodándolo yo con una simbología para que se note también las fórmulas. Ya tenemos, por lo tanto, esta tabla y les estoy mostrando acá los parámetros de Z, de U y demás. Entonces, ¿de dónde salen estos factores, estos valores propios? Los valores propios salen de esta matriz que les he mostrado acá, de esta de acá. Cada uno de los términos de la diagonal es un valor propio que están ordenados de mayor a menor, de menor a mayor. Y por lo tanto, eso simplemente lo traen acá, lo copian y yo estoy jalándole, ¿no? Igual a tal celda, igual a tal celda, porque al final esto puede servirles para el trabajo final. Lo único que ustedes van a hacer es cambiar los datos iniciales y todo esto acá, ya que la hoja de Excel lo haga de forma inmediata. Bien, ya tenemos entonces acá la primera tabla. Estamos 10, 11 y 31. Yo supongo que esto lo podrán hacer en unos 10 minutos. No es muy complicado. Están apreciando ustedes todas las fórmulas. Y acá también, si desean el caso de la velocidad, sería así. Calculen entonces esta primera tabla para avanzar con el resto del proceso. Nuevamente les doy unos 10 minutos y los que vayan acabando les pido que lo indiquen en el chat. No esperen pues a que yo les diga, a que yo les pregunte si han acabado o no, para saber si han finalizado varios y poder ir avanzando, porque vamos a necesitar en esta sesión hacer varios cálculos.
Para todo cálculo posterior, nosotros ya usaremos las aceleraciones, desplazamientos, pero ya con unidades, en milímetros sobre segundos al cuadrado, o dependiendo si han trabajado en centímetros, el valor de G. Bien.
Bueno, entonces vamos a continuar. En esta tabla hay que tener bastante cuidado entonces en el valor de C, porque en este caso todos son iguales a 2.5 porque son menores a T sub P. Pero si T sub P es distinto o los periodos estructurales que ustedes obtengan en sus edificios también van a variar, puede que alguno esté cayendo ya por el primer descenso del código, entonces hay que usar tal vez la segunda ecuación. Bien, pero luego es sencillo. No sé si pueden confirmarme si ya tienen esta tabla. ¿Cuántos han llegado a encontrar esta tabla? Bueno, acá Nicole, bueno, Méndez Sarabia, con Cordero. Bueno, bien, vamos a avanzar entonces porque de lo contrario el tiempo nos puede ganar. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa es la respuesta de un solo grado de libertad. Si este fuera un edificio de un solo piso, ahí acaba todo, no hay más que hacer. Ya tendrían ustedes la aceleración, desplazamientos y velocidades en cada piso. Bien, no habría más que hacer. El factor de participación modal de un edificio de un solo piso es igual a 1. Entonces ahí acaba todo. Pero como tenemos nosotros múltiples grados de libertad y hemos hecho una primera transformada, que es justamente de varios grados de libertad a un solo grado de libertad, ahora tenemos que hacer al revés. Los resultados de un solo grado de libertad hay que encontrarlos piso por piso. Y para esto ya hemos planteado nosotros una ecuación. Voy a tratar de copiarme voy a montar esta imagen por este lado para que ustedes lo tengan todo en uno solo. Claro que al final vamos a hacerlo directamente en Excel. Bueno, estaba más o menos así nuestro gráfico. A ver. Pero bueno, lo que nosotros estamos observando es que en pórticos planos, no nos interesaba, digamos, si el sismo estaba actuando en X o en Y, porque el sismo estaba afectando a la dirección principal del pórtico plano. En otras palabras, era solamente sismo actuando en la dirección X, grados de libertad en la dirección X. Eso lo hemos hecho en pórticos planos. Pero ahora hay que calcular esto para un pseudo tridimensional. Y la variación es que nos interesa la dirección del sismo. Nos interesa la dirección del sismo. Y el parámetro que está ligado a la dirección del sismo es el factor de participación modal. Vamos a tratar de usar entonces esta fórmula. Bien, vamos a calcular esta fórmula. Y esto lo vamos a hacer en una tabla. Acá ustedes tienen el análisis modal. Primero entonces, de esta formulación, yo necesito, voy a copiarlo para que ustedes lo tengan en una sola. A ver, ¿dónde está? Me voy a copiar la fórmula para no estar repitiendo. Y me lo pego por acá. Esta es la fórmula. Lo que vamos a desarrollar es entonces, en esta multiplicación, yo necesito los factores o los desplazamientos modales, que son los phis. Los phis solamente dependen del nivel y de la forma de modo. ¿Y esto dónde los obtengo? Lo que yo necesito es phis, por ejemplo, para el piso 3, para el piso 2 y aquí está para el piso 1, estos phis, pero ordenados de la manera que ustedes están observando, modo por modo, del modo 1 al modo 9, todos estos phis. Bien, estos phis los obtenemos o son los componentes de nuestro vector propio, pero este vector propio está, digamos, ordenado por grado de libertad y por forma de modo. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente una transpuesta a este vector. Al hacer la transpuesta, los grados de libertad quedan como columnas y los modos quedan como filas. Ahora sí,
Si ustedes pueden observar, cuando yo quiera calcular en los grados de libertad, digamos, en X, acá tengo del piso 3, modo por modo. Cuando a mí me diga, usted calcule el sismo actuando en X, el efecto en X del segundo piso serían estos de acá. Bien, estos entonces no dependen de la dirección del sismo. Son los grados de libertad que nosotros estamos encontrando. Todos estos van a ser para X. Cuando yo necesite grados de libertad en Y, serían estos otros de acá. Y los que me quedan sin sombrear serían cuando yo necesite evaluar el grado de libertad en la dirección Z. Con esto, entonces, ya están ordenados y simplemente voy a copiarme todas las columnas. Vamos a ver para el piso 3, para el piso 2, para el piso 1, que van a ser iguales a estos de acá. Entonces, a la transpuesta. Vuelvo a la tabla que vamos a empezar a analizar y tendría entonces los valores de phi. Bien, estos valores de phi, toda la columna, entonces sale o viene de la tabla de valores propios, todos estos phis. ¿Qué más necesito para mi multiplicación? Ya tengo el phi, el factor de participación modal. Los factores de participación modal, recuérdense, dependen solamente de la dirección del sismo. Y esto entonces lo tenemos acá. Aquí están, factores de participación modal y su dependencia. Si es para el sismo en X, si es para el sismo en Y y si es para el sismo en Z. Nosotros vamos a trabajar solamente con el sismo en X y en Y, en Z no. Por lo tanto, cuando a mí me dicen el sismo está actuando en la dirección X, acá tengo modo por modo. Y si luego me dicen el sismo está actuando en la dirección Y, calculo estos de acá. Bien, volviendo entonces a la tabla. El factor de participación modal depende de la dirección del sismo, no depende de la forma de modo, bien, y tampoco depende pues del nivel. Y por último necesito el desplazamiento espectral, que es toda esta columna. El desplazamiento espectral depende solamente de la forma de modo, y para esto he calculado esta tabla. Cuando yo calcule desplazamientos, aquí está toda la columna elaborada modo por modo. Cuando yo quiera aceleraciones, calculo esta de acá. Y si quisiera velocidades, que realmente no se usa, usaríamos la otra columna. Bien, ya tengo entonces todos los valores y ahora simplemente vamos a multiplicarlos. De la multiplicación voy a encontrar estos otros de acá, todos los desplazamientos U. Los U y esto ya sería IJK, porque estamos en pseudo tridimensional. Estamos en pseudo tridimensional. Esto ya sería así. Pero no pierdan tiempo y háganlo, digamos, de una forma rápida para que completen el taller. Bien, ya el resto de detalles lo dejan para después. Lo importante es que ustedes tengan los resultados y saber el procedimiento. Entonces, cada uno de estos desplazamientos es igual a la multiplicación del phi por el factor de participación modal por el desplazamiento espectral. Hacen la multiplicación del primero y lo jalan y tienen ya toda esta columna. Y vamos a aprovechar para hacer la última antitransformada. En esta antitransformada hemos dicho, como yo tengo desplazamientos piso por piso, para cada forma de modo, en el ejemplo que estamos haciendo, yo tengo para los 9 modos un desplazamiento. El siguiente paso es combinarlos. Al hacer la combinación modal, yo encontraré entonces el desplazamiento final que me están pidiendo. La fórmula es, primero, la de valores absolutos. Cada uno de los desplazamientos, porque estamos viendo que pueden ser positivos, negativos, primero los convierto a valor absoluto y luego los sumo. La siguiente combinación es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Cada uno de estos valores, también que pueden ser positivos o negativos, los elevo al cuadrado, pierde su signo. Sumo todos los resultados y le saco la raíz cuadrada.
Otra combinación que se usa es la CQC, pero es más complicada de analizar, de comentar, y por lo tanto solamente la vamos a nombrar. Bien. Vamos a hacer entonces este proceso. Para ello, en la tabla, primero, a todos los desplazamientos que he calculado, le evalúo el valor absoluto. Bien, en valor absoluto. Aquí está, en valor absoluto. Luego también aprovecho y a todos los desplazamientos previos los elevo al cuadrado. Pierden su signo. Y ahora vamos a ver. La combinación de valores absolutos sería simplemente igual a la suma de todos los valores absolutos, tal como ustedes pueden apreciar. La suma de todos los valores absolutos. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. La raíz de la suma de todos los valores elevados al cuadrado. Y por último tenemos acá esta combinación, que es una combinación ambigua de la norma, pero todavía no sé por qué algunos lo usan, ya no debería usarse, que esto simplemente nos indicaba, o voy a colocarlo por acá. Esta combinación era igual o es igual a 0.25 la combinación de valores absolutos más 0.75 la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. A eso se conoce como la combinación de la E030, pero la E030 también permite de valores absolutos o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto era pues en épocas de algunos años atrás. Ya en el código debería quitarse esta combinación, pero aún se sigue nombrando. El que desea lo hace, el que desea no. Bien, ya tendríamos entonces, fíjense, un cálculo que va a ser repetitivo, porque ahora vamos a hacer para el piso 2. En el piso 2, ¿cuánto sale? Entonces el desplazamiento. Y repiten, la multiplicación es la misma, solamente cambia los desplazamientos modales. Incluso todo eso lo pueden copiar, todas las columnas completas, y la van copiando y la van pegando. Bien, ya tendríamos el piso 2 y hacemos lo mismo para el piso 1. Y ya tendríamos en nuestro resumen, entonces, el desplazamiento final, bien, en el dominio real. Hagan esta primera tabla, al menos para que lo tengan, y el resto se van a dar cuenta que es ir copiando esta misma tabla y cambiarle algún parámetro adicional. Voy a dejarlo así. Voy a compartirles entonces solamente dicha pantalla. A ver acá. Sí, voy a compartirles solamente dicha ventana para que ustedes puedan ir avanzando. Ahora sí, pueden observar y avancen esta tabla. Yo les recomendaría que por lo menos uno por grupo tenga esta tabla. El resto puede ir avanzando pues poco a poco, porque es ya lo que ustedes van a tener que presentar en el trabajo final. Lo único que van a hacer es cambiar los datos iniciales, las tablas iniciales. Bien, pero el resto ya para que lo tengan, porque el que no aproveche esta tabla, esta clase, lamentablemente pues va a tener que destinar otro tiempo. Y también esta es la única vez que vamos a tocar este punto, porque ya la siguiente semana viene la entrega 2 y la clase del martes haremos algún ejemplo de pórticos planos. Bien, traten entonces de formar esta tabla. No es tan complicada. En Excel, todos estos cálculos que son sistematizados del análisis de respuesta espectral se pueden hacer de una forma rápida. Vamos a aprovechar para pasar lista también, estén atentos. Recuerden que si más adelante se les hace alguna pregunta y no están presentes en clase, simplemente yo les pongo también como inasistencia. Aliaga Guevara. Aliaga Guevara. Presente. Bazán Bernuy. Bazán Bernuy. No está. Becerra Guevara. Becerra Guevara. Tampoco está.
Bejarano Cuicapusa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Presente, Benavides Bendezú. Becerra, disculpe. Tienen que estar presentes en el momento en que se les dice. Benavides Bendezú. Presente, ingeniero. Benavides. No. Presente, ingeniero. Nuevamente. Respondan en el momento, porque ahí estamos pasando 2 veces lista. Cabrera Barrio Nuevo. Presente, ingeniero, Cabrera. presente. Presente. Casusol Ortega. Presente, profesor. Chaconchero. Chaconchero está. Collante Rafael. Collante Rafael. Cordero Marquina. Presente, Cordero ingeniero. Marquina. Si han respondido, ya no vuelvan a responder, porque si no están acá confundiéndome. Por ejemplo, acá Cabrera Barrio Nuevo nuevamente me escribe varias veces, pero si ya te pasé lista Cabrera, ya estás acá anotado. ¿Para qué te desesperas? Cordero Marquina. Presente, Cordero, ingeniero. Ecoña Berrú. Presente, Coña. Estela Alarcón. Presente. Flores Gamero. Presente, ingeniero. Flores Zamora. Presente. Japay Picón. Presente, ingeniero. Japay. Lizana Guamán. Presente, ingeniero, Lizana. Loaiza Helguera. Loaiza Helguera. Presente, Loaiza, profesor. Martínez Rojas. Presente. Meneses Sarabia. Martínez Rojas presente, profesor. Ya está Presente, bien. profesor. Meneses Sarabia. Presente, profesor. Monago Barrientos. Presente, Monago. Paco Obregón. Paco, presente, profesor. Pareja Arestegui. Pareja. No está. Polanco Díaz. Presente, Polanco Díaz. Puma Guisado. Puma Guisado. Presente, profesor. Guisado. Usted es Puma. Sí, profesor. ¿Usted es Puma? Ruiz Misari. Presente, Ruiz Misari. Sánchez Sandoval. Presente, Sánchez. Sánchez Sandoval. Sardón Guevara. Sardón Guevara. Sobrado Escobar. Ingeniero, Presente, buenos días. profesor. Sobrado Escobar sí está, ¿no? Velázquez Cutire. Presente. Velázquez. Segarra Flores. Presente, ingeniero. A ver, nuevamente a los que faltan acá en la lista. Bazán Bernuy. Presente, ingeniero. Pareja Arestegui. Pareja presente, profesor. Sardón Guevara. Sardón. Bueno, entonces el único que falta acá es Sardón Guevara. Bien, el resto están presentes. Ahora su compañero Sardón Guevara ya tiene 8 inasistencias. Esto más que todo para los que están formando grupos con él. Avísenle porque no vaya a ser que para más adelante también ustedes estén confiando en que hagan algún trabajo, hagan algún avance y quizá no va a contribuirles. Bien. El resto, digamos, ya los hemos anotado. Bueno, avancen con esta tabla. Yo creo que esto les va a tomar por lo menos unos 10 minutos más. Es ordenar todos los parámetros que se necesitan. Factor de participación modal, desplazamientos espectrales, el factor de participación modal, los factores phi y luego hacer multiplicaciones. Encontrar los valores absolutos, elevarlos al cuadrado y hacer las sumas. Bien, es fácil esto, no es complicado. Lo mismo hemos hecho nosotros para pórticos planos. En pórticos planos incluso es más sencillo.
Entonces vamos a darles unos 10 minutos más para para ver qué cosa más falta, porque son varias tablas que vamos a necesitar encontrar.
Entonces, espero que hayan llegado hasta dicha tabla, ¿no? No sé si alguien puede confirmarme si ha encontrado la tabla. Si no, para darles algún tiempo más. Porque yo lo que quiero es que no se atrasen. Bueno, acá Cris y Catherine nos están indicando que sí. Bien, vamos a continuar entonces. La siguiente parte es, voy a adicionar acá una tabla más. Esta tabla es de derivas. ¿Qué significa una deriva? Una deriva, ya también hemos hablado antes, es si yo tengo un sistema de masas concentradas, producto de una carga sísmica, entonces se desplaza. Voy a tener masas. Una primera masa puede pasarse por acá, la otra tal vez por acá. Este es el perfil de desplazamiento. Por lo tanto, yo tengo desplazamientos en el piso 3. Bien, desplazamientos en el piso 3. ¿Qué son estos de acá? Hemos indicado que estos van a ser, este es por ejemplo en el piso 3, sería 3 y J, porque ahí estoy en análisis pseudo tridimensional. Por acá también tengo el desplazamiento para el piso 2. Piso 2 y J. Son desplazamientos totales. Ahora lo que yo necesito calcular es la deriva. La deriva del primer piso, sí, porque bueno, yo acá he cometido un error, no sé por qué. Lo he indicado como piso 2 cuando es piso 1. Estoy con la idea de que estamos trabajando digamos, en pocos niveles. A ver, voy a tratar de completarlo rápido. Acá tendríamos entonces en el piso 2 y J, porque el I, a ver, déjenme ver cómo lo hemos hecho. No, es I2JK, porque el J es el número de modos, el modo, y luego K es la dirección del sismo. Acá también tendríamos entonces IJK. Ahora sí. Cuando calculamos las derivas, vamos a necesitar calcular la deriva, por ejemplo, del piso 1 JK. A ver, acá el color. Cuando yo calculo la deriva del piso 1 JK, va a ser igual, en este caso, es igual simplemente al desplazamiento total. Porque la base no tiene ningún desplazamiento. Bien, entonces acá va a ser igual al 1JK. Mientras que en el segundo piso, la deriva viene a ser este desplazamiento. Voy a proyectar esto, proyecto esto acá, y acá tenemos la deriva. La deriva, entonces, del piso 2, JK, es igual a el desplazamiento del piso en cuestión, ya no voy a colocar todos los subíndices, menos el desplazamiento del primer nivel. Y así voy avanzando piso por piso. Esta deriva va a ser importante porque luego, dividida entre la altura de piso, me va a dar lo que yo conozco como distorsión angular. Y esta distorsión angular me sirve para verificarla para que sea menor o igual que el límite normativo. Bien, que el límite normativo. Vamos a calcular entonces las derivas. Recuérdense que en un análisis modal de respuesta espectral, cualquier parámetro que se requiera, salvo dos excepciones que luego les voy a recordar, todos los parámetros hay que calcularlos modo por modo. Yo no puedo usar un valor combinado para calcular la deriva. Bien. En otras palabras, yo no puedo usar, por ejemplo, estos datos que están combinados. Tengo para el piso 3, piso 2, piso 1. Yo no puedo usar estos de acá y decir la resta de estos es la deriva. No, yo tengo que calcular modo por modo. Y eso es lo que tienen acá. Acá el formato está con una letra muy pequeña. Y vamos a ver cómo se calcula esta tabla. La deriva es entonces, en el piso 3, esta deriva es igual al desplazamiento
del piso 3 menos el piso 2, a los u, ¿bien? Ya tendríamos entonces ese valor. Y luego, repito, valor absoluto, los elevo al cuadrado y luego hago las sumas y todo lo que hemos estado viendo. Bien, ya tendría entonces los valores combinados. Para el piso 2 hago lo mismo. En el piso 2 es desplazamiento del piso 2 menos desplazamiento del piso 1. Bien, copiamos las celdas y luego valores absolutos, los elevo al cuadrado y el resumen de la combinación modal. Piso 1. En el piso 1 es igual al desplazamiento del piso 1. Bien, la deriva. Y ya tendríamos entonces por acá también nuestros cálculos. Estas derivas son entonces para tener en consideración todos los subíndices, serían todos acabando en K. Bien, todos acabando en K. Estos de acá también serían IJK. Este otro IJK al cuadrado. Bien, eso entonces traten de generar. Y ese sería el cálculo de la deriva. Bien, el cálculo de la deriva. Es la siguiente tabla. Eso también voy a darles un tiempo para que puedan generarlo. A ver, Omar nos indica que ya lo tiene. No, no sé por acá, solo que alguien me haya enviado otro mensaje. Acá su compañero Sardón me dice que recién se da cuenta que no me considero la lista por mala con conexión. Discúlpame, Holger, pero hoy hemos pasado lista ya todos. Así que, lamentablemente, si no has estado, que yo no podría saber en el momento en que he pasado lista. Y como ustedes saben, yo llamo varias veces lista, no solamente una. Paso lista, repaso el nombre del que no ha asistido y luego nuevamente lista. Bien, así que ya hemos pasado lista ya por el momento. Bueno, traten de aperturar o traten de generar esta tabla. Bien, traten de generar esta tabla. Voy a dejarlo así. Ya les expliqué cuál es el proceso. Todas las celdas de valor absoluto, elevarlos al cuadrado, incluso pueden copiarlo directamente de las otras tablas. Se copia y se pega. Bien, se copia y se pega. Voy a darles 3 minutos más hasta 12:25 para que lo tengan completado esta parte. Ya luego el resto les iré comentando para que lo vayan avanzando, digamos, en bruto, porque se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Y luego creo que algún grupo de sus compañeros, si tiene alguna consulta, también para poder resolverla con respecto al trabajo final. Bien, entonces aguardamos unos 3 minutos más, completen la tabla para continuar. Las unidades con las cuales ustedes están viendo los cálculos son en milímetros porque el valor de G lo hemos dado en milímetros sobre segundos. Son entonces todos en milímetros.
Bueno, acá Chris nos indica que ya lo tiene listo. Vamos a esperar un minuto más para que el resto de sus compañeros también pueda llegar hasta esta parte. Hasta ahora se pueden dar cuenta que todo es multiplicación, que todo es sumas. A ver, ¿alguien más? Clarence también lo tiene. Bien, vamos avanzando. Lo que se tiene que hacer es una serie de tablas. Fíjense, ahora les voy a mostrar, digamos, en la dirección X. Y les voy a explicar por qué salen tantas. Cuando actúa un sismo en una dirección de interés, vamos a revisar esta figura. Cuando actúa entonces el sismo en una dirección de interés, el sismo en X, por ejemplo, genera 3 desplazamientos en X, en Y y rotaciones alrededor de Z. Bien, genera 3 desplazamientos, no genera solamente en X. Es la razón por la cual vamos a necesitar calcular primero el sismo en X. Hemos visto el efecto en el grado de libertad de X, pero ahora nos falta el efecto en el grado de libertad de Y y también el grado de libertad en Z. Y luego vamos a tener que completar este otro sismo. El sismo en Y, lo mismo, va a generar efecto en los 3 grados de libertad. Lo que ustedes acaban de calcular es solamente sismo, vamos a colocarlo acá, sismo en X, el efecto en X. Necesitamos sismo en X, el efecto en Y, y sismo en X, el efecto alrededor de Z. Bien, por lo tanto, lo que ustedes van a hacer es esto. Copiar toda esta tabla y hacen 2 copias, para acá y para acá. Bien. En cada copia, entonces, si analizamos nuestra fórmula general, es desplazamientos, phis, factores de participación modal, desplazamientos espectrales. Cuando a mí me dicen el sismo sigue siendo en X, entonces esto acá no cambia. Las aceleraciones son para cada forma de modo, tampoco cambian. Para cada uno de los efectos, lo que estará cambiando es entonces el phi. Bien, solamente el phi. Por lo tanto, volvemos a estas tablas y vemos cómo están formadas. Ustedes se pueden dar cuenta que para el sismo en X los desplazamientos son iguales o el factor de participación modal sigue siendo también el mismo, porque el sismo sigue siendo en X. Bien, sigue siendo en X. Lo que está cambiando es el factor phi o los desplazamientos modales. Bien, entonces volvemos a la tabla anterior, que era de vectores propios, que los hemos ordenado mediante la transpuesta. El primer cálculo hemos hecho entonces usando todos los X. Y ya los tenemos, estos de acá. X primer piso, segundo piso, tercer piso para el sismo en X. Ahora nos están pidiendo sismo en X en las direcciones Y, estas de acá. Bien, en las direcciones Y. Y luego veremos el sismo en el efecto en la rotación. Volviendo a las tablas. Tenemos entonces sismo en X. Ahora sismo en X en la dirección Y. Solamente voy a cambiar los valores de phi. Solamente los phis. Acá, por acá y este de acá. El resto entonces de toda la tabla que ustedes han copiado se mantiene. Y si está trabajada para que no cambien los valores o si se están jalando los valores, todo va a ser automatizado. Incluso hasta el cálculo de la deriva. Bien, porque la deriva usa los resultados previos de esa tabla. Ya tendrían esto de acá. Luego van a hacer sismo en X, rotaciones en X. Nuevamente, lo único que estaría cambiando son los phis. Estos phis de acá.
Una vez que tengan los fees actualizados, la tabla calcula de manera automática todo. Es lo que ustedes tienen que hacer, porque al final esta hoja de cálculo lo que van a cambiar son las tablas iniciales, valores propios, vectores propios, y todo esto va a ser automático. Bien, continuando entonces, ya ahora voy a explicarles todo completo, porque a mí lo que me interesaba era que por lo menos la primera tabla lo tengan. Ahora se van a dar cuenta que todo es copia. Y hemos dicho, estas tres primeras tablas, o todas estas primeras tablas, son sismo en X. El primero, el efecto en X, luego el efecto en Y y el efecto en Z. Ahora, lo siguiente es, si ya tenemos el sismo en X, van a copiar todas las tablas. Toda esta tabla, lo copian y lo pegan y tendríamos otro grupo de tablas más. Bien, ahora, estas otras tablas van a ser para el sismo en Y. Vamos a tener sismo en Y. Sismo en Y, el primero, efecto en X. Luego, efecto en Y. Y luego, efecto en Z, la rotación. Bien, ahora, ¿qué cosa estaría cambiando? Vengo a mi tabla y si cambia el sismo, lo único que va a cambiar es el factor de participación modal, porque ahora ya me están pidiendo el sismo en X o el sismo en Y. Por lo tanto, toda esta tabla, bien, toda esta tabla, si no le cambio los factores de participación modal, serían lo mismo que en X. Pero ahora vamos a actualizar el factor de participación modal. El factor de participación modal, fíjense que con respecto a las tablas anteriores, es lo que está cambiando, ya no es el mismo. Ahora tiene que ser del sismo en X. Entonces vengo a la tabla de factores de participación modal, que es esta de acá, y lo único que vamos a actualizar es para estos nuevos valores. Y de esa forma tendríamos desplazamientos en X, en Y. En Z no vamos a trabajar, ¿bien? No vamos a usar nosotros un sismo rotacional. No se hace realmente. Bien, y de esa forma ustedes van a completar todas estas tablas. Ya tendríamos 6 grupos de tablas, estas de acá. Las 3 primeras, sismo en X. Las otras, sismo en Y. Tenemos desplazamientos y tenemos derivas. Esto lo vamos a resumir. A mí lo que me interesa es que para calificar, para revisar los resultados, voy a verificar estos resúmenes. Estos resúmenes son simplemente de las combinaciones que ustedes vayan obteniendo, de las combinaciones, van a sacar este resumen. Primero por pisos, sismo en X, sismo en Y, y luego el grado de libertad, en X, en Y, en Z. Bien. Esto para la combinación de valores absolutos y luego para la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Es el resumen de todo lo que ustedes han estado viendo. De esa forma tendríamos los desplazamientos. También hemos llegado a calcular derivas y necesitan también un resumen de las derivas por sismo en X, sismo en Y y si es de valores absolutos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados por número de pisos y luego los grados de libertad. Y por último vamos a hacer el cálculo de las distorsiones angulares. La distorsión angular, como hemos estado manifestando, la distorsión angular es simplemente la deriva sobre la altura de piso. Acá tenemos la tabla de derivas. Las distorsiones es uno de los parámetros, es una excepción, esa regla que hay que trabajar todo modo por modo. Podemos agarrar entonces ya las derivas combinadas, dividirlas, es simplemente a toda la tabla anterior, dividirlas entre las alturas de piso. En este ejemplo, todas las alturas valen 3 metros. Y así tenemos sismo en X, sismo en Y, distorsiones. Pero estas distorsiones todavía son distorsiones a nivel de cálculo. Bien, son distorsiones de cálculo. Ahora yo necesito encontrar las distorsiones inelásticas. Y ya hemos manifestado que una distorsión inelástica es igual
a la distorsión de cálculo, multiplicado por R, que es el factor de modificación de respuesta, no es ese vector de arrastre, y multiplicado por 0.75 o 0.85. Bien. De esa manera también agarro todos los valores que tengo por acá. Como he hecho el cambio, mis alturas serían pues 3000 milímetros. Esto me está faltando acá actualizar. Bien, para los cambios que he desarrollado, mi altura está en milímetros, al inicio estaba en metros. Ustedes pueden trabajarlo directamente en metros o milímetros. Yo acá estoy haciendo ese cambio porque este edificio es bastante rígido, entonces los desplazamientos trabajados en metros salen muy pequeños. Y acá tenemos ya el resumen de las distorsiones angulares inelásticas. Estas distorsiones angulares inelásticas, tal como podemos observar, son las que verifico que sean menores o iguales al límite de la E030, que para concreto armado, 0.007. Bien, y puedo pasar uno por uno, ¿no? Como es lógico, tal vez el caso de, digamos, sismo en X, en la dirección X, nos dé los mayores valores de distorsión. Y lo mismo, el sismo en Y, en la dirección Y, nos va a dar los mayores valores. Bien, entonces en esta etapa podemos darnos cuenta que este edificio, como ya les había indicado, es bastante rígido. A pesar que lo hemos trabajado en milímetros, todavía los valores son pues bastante pequeños. En el caso de ustedes ya han elaborado el análisis estático. Lo hemos verificado en la entrega 1. Y también tienen la propuesta. Bien, tienen la propuesta. El informe, les vuelvo a reiterar, se calcula con la propuesta final. Bien, no hagan con el inicial. Bien, entonces cuando ustedes tengan la configuración final, se supone que ya han verificado con el análisis estático. Bien, con el análisis estático. Y entonces, cuando hagan el análisis dinámico, va a cumplir con los desplazamientos, porque las distorsiones que ustedes van a obtener con el análisis dinámico incluso van a ser menores. Bien, yo lo que voy a revisar es entonces estas tablas el siguiente viernes. Con ustedes correremos, no nos vamos a demorar mucho tampoco, porque esa revisión es rápida. Y en la primera entrega había más cosas que consultarles ustedes mismos si tenían más dudas, pero ahora va a ser rápido. Yo les voy a pedir, por ejemplo, que me pasen la matriz de rigidez, la matriz de masas. Corro mi rutina en Octave y tienen que estas tablas salirnos igual. Bien, esa es la verificación que vamos a hacer. Esto es con respecto a desplazamientos. Ahora vamos a pasar a las fuerzas. Para el caso de fuerzas, lo que necesitamos es, en cada nivel yo tengo fuerzas aplicadas. Yo necesito encontrar, y lo mismo van a hacer por cada forma de modo, por cada piso. No me voy a complicar con toda la notación completa, solamente fuerza en piso 1, piso 2, pero ya sabemos. Es para cada sismo, en cada dirección, para cada forma de modo. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular las fuerzas. La fuerza es igual a la masa del piso, por la aceleración, que en nuestro caso es IJK. Bien, IJK, tal como nosotros hemos visto. Entonces, voy a necesitar calcular, en vez de desplazamientos, ahora aceleraciones. Y en mi fórmula ya no tendré por acá desplazamientos espectrales, sino aceleraciones espectrales. Ese es el único cambio. Quiere decir que de toda la tabla que yo ya tengo calculado hasta desplazamientos, lo copio todo y solamente le voy a cambiar las aceleraciones espectrales. Entonces, voy a mostrarles cómo se hace esto. Copio todo lo que son las tablas de desplazamiento. Son estas de acá. A ver, tenemos estas de acá. Estas de acá. Todo lo que son desplazamientos solamente, porque ya las derivas no me va a servir de mucho. Copio todas estas tablas,
Si yo quiero también el resumen, incluso, el resumen. Pero solamente sería este primer grupo de las tablas resumen. Bien. Copio entonces todo lo que es desplazamientos y su respectivo resumen. Ahora lo que voy a hacer es, estas columnas que eran desplazamientos espectrales, cuando yo calcule aceleraciones, vamos a cambiarlo. Ahora ya necesitaría aceleraciones espectrales. Bien, entonces de toda la copia que ustedes hagan, vamos a modificarle solamente las aceleraciones. Y acá ustedes lo tienen. Aceleraciones en toda la tabla. Bien. Y la multiplicación, el factor de participación modal, si es en el sismo en X, en el sismo en Y, se supone que se mantiene, ¿no? Porque esta tabla ya la hemos sistematizado. Solamente cambian las aceleraciones en todas las tablas. Fíjense, 281, 281 en todas las tablas. Y de esa forma habríamos encontrado nosotros las las aceleraciones aplicadas al piso 3, al piso 2, al piso 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Hemos dicho que a mí me piden las fuerzas y una fuerza es masa por aceleración. Acá tengo el resumen de las masas de nuestra matriz de masas. En el primer piso, la traslacional y la rotacional. Bien, igual en el piso 2, piso 3. Cuando a mí me dicen, hay que recordarnos que yo tengo 3 grados de libertad. El sismo, nuestro sismo, está generando entonces para cada grado de libertad una aceleración distinta. Pero cuando yo calculo la fuerza, hemos dicho que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero cuando yo quiero calcular una fuerza traslacional, quiere decir en X y en Y, esta multiplicación tiene que ser con la masa traslacional. Bien. Y cuando yo calcule esa, digamos, en la dirección rotacional, si es una rotación, acá me va a salir una masa, un momento. Me va a salir un momento torsor en Z, alrededor de Z. Este momento torsor va a ser igual a la masa, pero ahora la masa tiene que ser rotacional. Y luego la aceleración no va a cambiar. Ese es el cuidado que tienen que tener. Para el caso de fuerzas, si usamos la masa traslacional, que es en las direcciones X, Y, y usamos la masa rotacional en el grado de dirección alrededor de Z. Pero en Z nos estarían dando momentos torsores, no fuerzas. Bien. Entonces, la tabla ustedes la van a completar de esta forma. Ya ustedes lo hacen en sus casas, pero el tiempo, imagínense, tampoco nos va a dar para esperar que todos obtengan estos valores. Pero como están ustedes viendo, es simplemente copiarlos, ir pegando. Bien, es sencillo esta parte. Entonces, en el piso 3, coloco cuánto vale la masa. No es necesario estas columnas de masa. Yo simplemente puedo jalar de este resumen, ¿no? Pero para que ustedes vean paso por paso, tengo la masa del piso 3, traslacional, masa del piso 2, traslacional, masa del piso 1, traslacional. Y hago la multiplicación. Aceleraciones, que son las que he calculado acá por pisos. Bien, ya los valores, las multiplicaciones, las aceleraciones son los U's por la masa. Tengo entonces fuerzas. Por cada modo hay que combinarlos. Valores absolutos, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y fíjense que esto se va reiterando. Esto hacemos también para el piso 2, para el piso 1. Bien, ya tendríamos entonces las fuerzas. ¿Cuál es el siguiente paso? Con este grupo de fuerzas que acabo de evaluar, bien, con las fuerzas, ahora vamos a calcular las cortantes. La cortante en el primer piso hemos mencionado que es simplemente igual a la suma de las fuerzas de los pisos superiores. En este caso, en el primer piso sería F1 más F2. Y si tengo 3 pisos, sumaría más F3. Bien. Ahora, la cortante en el piso 2.
Si yo tuviera un tercer piso, sería igual a la suma del F2 más F3, pero como ya es el techo, en este ejemplo de 2 pisos, solamente es igual al piso 2. Y así puedo ir yo encontrando cortantes para el piso 2, cortantes en el primer nivel y demás. Bien, tendríamos esto de acá. Entonces, esto en tablas, acá tienen las cortantes. En el piso 3 hemos dicho, la cortante en el piso 3, como es el techo, es igual a la fuerza en el piso 3. Fíjense acá, estoy jalando solamente esta tabla, solamente este valor. Bien, y el siguiente paso, como siempre, valores absolutos, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ya tendría el valor combinado aquí en el resumen. Calculamos lo mismo para la cortante en el piso 2. La cortante en el piso 2 es la suma, entonces, de la fuerza en el piso 3 más la suma del piso 2, más la fuerza en el piso 2. Bien. Y luego, recién al final, calculo el valor absoluto, la raíz cuadrada. Lo mismo en el piso 1. En el piso 1 tengo que sumar las 3 fuerzas del piso 1, piso 2, piso 3. Bien, ya está también. Entonces, hacemos valores absolutos y demás. Estas tablas, incluso si está trabajado de manera ordenada, lo pueden simplemente copiar, lo pueden copiar e ir pegando a las otras tablas que están más abajo. Bien, y de esa manera habríamos obtenido todas las tablas. Fíjense que son varias. Estos grupos de 6, de las 6 primeras tablas, serán desplazamientos. En desplazamientos tienen que tener estos resúmenes, recuérdense. El primero es desplazamientos totales como tal. Estamos en centros de masas. Luego, derivas. Eso nos da distorsiones de cálculo. Y por último, distorsiones inelásticas. Estas tablas las vamos a verificar en la entrega 2. Bien, en la entrega 2. Luego, para las fuerzas, hemos visto acá el proceso también. Lo que necesitamos es un resumen similar. Primero, fuerzas en cada nivel. Luego, primero eran las aceleraciones. Porque si no me va a faltar acá un término. Aceleraciones, luego fuerzas y luego cortantes. Bien, eso es lo que se necesita. Voy a mostrarles el resumen de las fuerzas, que no lo he hecho por el momento, para que ustedes sepan cómo tienen que presentar. Y les vuelvo a reiterar, esto me sirve a mí para poder verificar el avance que van a entregar ustedes en la siguiente semana. Y eso es todo. Ya con esto habrían concluido el análisis modal de respuesta espectral para este edificio. Bien, entonces ahora sí, traten ustedes de avanzar esto. Y si tienen alguna duda también, el martes me lo pueden preguntar y yo puedo mostrarles también la hoja de cálculo si tienen alguna duda. Bien, pero esto de acá se puede hacer pues 1 hora más para los que hayan encontrado el desplazamiento, 1 hora más, 2 horas más y ya tienen toda su hoja, toda la hoja de cálculo elaborada. Bien, entonces, sí. En todo caso, toda esa hoja de Excel que nos ha mostrado sería todo el 3.4 que es método dinámico modal de respuesta espectral, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos tener para el entregable. Sí, así es. Lo único que nos está faltando es ya el cálculo pórtico por pórtico, pero eso lo vamos a hacer ya en la semana 14. Bien, en la semana 14. ¿Está bien? Ya. Bueno, a ver. Acá a su compañero Sardón, voy a pasarle lista, pero esta que sea la última vez, ¿ah? La última vez. ¿Está Sardón Guevara en el aula? ¿Presente? Pero prenda por lo menos su micrófono, ya hemos indicado, prenda su micrófono. ¿Está presente o no está presente? No sé. No se le escucha. ¿Ah? Por si acaso ustedes, para llevar una clase virtual, tienen el compromiso de que todos sus equipos tienen que estar correctos, porque al final, si alguien no responde una lista por falla, algo, es ya problema de cada uno, ¿ah? Porque al final
ustedes tienen el compromiso de tener sus micrófonos, sus audios y todo a la mano para que puedan participar en estas clases. Sí, profesor, va a ser la última vez, perdóneme. Pero esta que sea la última vez, ¿ah? Esta que sea la última vez, pero ya luego no voy a estar cambiando las listas. Y si se les pasa el número máximo, pues ya lamentablemente tampoco se puede hacer más. Bueno, a ver, a Clarence que tenía alguna duda, creo que lo mencionó de qué se trata para poder resolverla. Sí, profesor, es respecto a una observación que nos hizo en el primer entregable. ¿Le puedo compartir la Ya, a pantalla? ver, ¿de qué trata? Es más que nada en la parte de la Voy a rigidez. ponerte, ya, a ver, puedes mostrarnos tu pantalla. Ya, ahí va. Ahora, mientras nos comparte su pantalla Clarence, tienen que avanzar el método dinámico. La segunda entrega es todo el apartado 3, 4, prácticamente hasta el 3, 4, 5, hasta el 3, 4, 5, el 3, 4, 6, que es el retiro, bueno, ese es sencillo, ¿bien? Eso que dice 3, 4, 7, la cortante, es una verificación, pero ustedes se han visto la tabla de resumen de la cortante. Es a partir de 3, 4, 7 lo vamos a hacer en la semana 14, pero ya les he mencionado qué es lo que ustedes tienen que presentarme. Yo voy a referirme a la revisión del trabajo, solamente va a ser de esas tablas de resumen, ¿ah? Y de eso les voy a indicar entonces si sale bien o no. Sí, ahora sí, indícame, Clarence. No te estoy escuchando si estás hablando algo. Ah, ya, disculpe. Ah, ya, sí, usted nos indicó que para tener mayor precisión en nuestra matriz tridimensional, deberíamos considerar esta columna que está inclinada en el eje 2 y eje prima. O sea, considerarla dos veces en ambos ejes, como también en esta inclinada del eje D y eje C prima. Y, o sea, eso nos observó, pero nosotros sí lo habíamos realizado, es por eso que queríamos una consulta, quizás lo hemos realizado mal, no sé. No. Yo más que todo a lo que me refiero es a las columnas a las cuales llegan tres ejes. Ah, ya, las que tienen tres ejes, sí. En las columnas que llegan tres ejes solamente consideren dos veces, no tres veces. Ya, eso también hemos corregido. Ahora mi duda es respecto a esto. Usted nos indicó que las columnas que estén inclinadas las podemos descomponer con cosenos según el ángulo y respecto al eje. En nuestro primer entregable nosotros hemos considerado también otra recomendación que nos dijo que era simplemente rotarlas, la menor Claro, rotación. sí. Pero Sí, también... eso es más que todo el momento en que comparen con el ETABS. Si ustedes quieren que el resultado les salga bastante parecido al ETABS, tienen que considerar la componente, digamos, que toca para cada pórtico, porque eso de rotarlo, lo que yo les había indicado, pues es algo sencillo, algo rápido, ¿no? Claro. Pero si ustedes quieren mayor precisión, tomen la componente que necesitan, y esto lo hemos hablado también ya en clases pasadas. Mañana Sí, también, recuerden, hay un último taller también para el trabajo final. En nuestro caso también hemos hecho lo que, tomando esa recomendación que nos dijo de tomar la descomposición por ángulos. Ahí En este caso, amplía, por ejemplo, amplía esa imagen, amplíalo un poco más. Ya, ahí. Por ejemplo, cuando tú ensamblas el pórtico inclinado, la rigidez es un componente escalar. Entonces, tú tienes dos componentes, digamos como que en el X local y luego Y local. La rigidez principal es el de color con la flecha roja, ¿bien? Pero ahora, si tú quieres precisión para que te salga más o menos similar al ETABS, lo que tienes que usar es la componente verde, porque ese pórtico, ¿cuál es su dirección principal del pórtico? Es justamente pues en la dirección inclinada, ¿no? Y la rigidez que tú necesitarías es la verde. claro. Y profesor, en todo caso, y tendría que ser el K coseno del ángulo, pero este K vendría a ser la rigidez de este pórtico, disculpe, de esta columna en su eje fuerte, ¿no? Sí, sí, claro, en ese caso en el eje fuerte. Sí, si Porque tú quieres, esto, puedes asumir también el cálculo en el eje débil, pero al final simplemente eso rota y se vuelve también grande. ya, porque en todos los tres columnas hemos considerado en su eje fuerte la componente de K. Y otra consulta más, ya es la última ya, es respecto a... Espera un momento.
Ya, ya es respecto a esta imagen de acá. En este pórtico de acá, solo se debe considerar, bueno, en este caso este ya no, porque se repite en este y en este. Solo se considerarían estas dos columnas, la que usted me dice que es descomponerla para acá con No, el coseno. en este caso ustedes lo que tienen que hacer es solamente considerar una columna, pero máximo 2 veces en el ensamblaje. Entonces, por ejemplo, esa columna esa que está en la parte inferior, forma parte de 3 pórticos, ¿no? Solamente considérenlo, y yo te diría en el eje 1 y en el eje creo que es B. Ya en el pórtico inclinado ya no. Claro, y en el inclinado solo consideré esta y esta, y como usted dijo, esta sería la Claro. descomposición. Y ahora, esta Sí. de acá tendría que ser su K igual en el eje fuerte nomás, Esa ¿no? también. Para el eje 2 tendrías que, si tú quieres precisión, en el eje 2 también calcularle con la componente que le corresponde al eje 2. Claro, pero yo Eso me en las refiero a la prima. inclinadas. O sea, es una pregunta no de, o sea, descomponerlo, sino en el No, A prima. pero cuando tú analizas el pórtico A', eso está pues en Sí. su eje fuerte o tienes que Claro, rotar o algo. está solo su eje fuerte. No, solo tenía esa consulta. Ujú, Ya. En todo caso, eso sería todo, profe. Esa es toda ujú. mi Ya. consulta. Bueno, Muchas está gracias. bien. Entonces, si no tienen más consultas, vamos a finalizar la sesión por hoy y nos encontramos ya para la siguiente semana. Bien, avancen con su trabajo y si tienen alguna duda para que me lo indiquen el martes, porque ya del martes pasamos al viernes. El viernes es la entrega es la segunda entrega. Bien, ya no va a haber más tiempo para que ustedes hagan alguna consulta. Las gracias por haber estado presentes y nos encontramos la siguiente semana.